Muy buen día, amigos y amigos. Este día es un día muy especial. Ya estamos en el segundo día del tiempo de Cuaresma. Segundo día del tiempo de Cuaresma. Y de la Cuaresma, pues ya hemos hablado bastante acerca de este momento, de este tiempo que estamos pasando todo el mundo. La Iglesia nos invita a experimentar estos 40 días de Jesús caminó por el desierto. Y a pesar de que iba solo, dado que era Dios Padre y el Espíritu Santo, pero físicamente estaba solito, el demonio buscaba la manera de hacerlo caer, de hacerlo desesperar. El demonio estaba buscando la manera de que no se cumpliera, que no se hiciera el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Pasar esos 40 días para llegar a la Pascua, a la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Pues pasar de la muerte a la vida. Exactamente lo que se nos invita a nosotros. Después de la Cuaresma vamos a entrar a la gran celebración, Easter, resurrección. Entonces, cuando hemos hablado de la pasión, de la muerte y de la resurrección, es un tiempo de Cuaresma, que vamos a sufrir, vamos a rendirnos al tejado, a lo que nosotros llevamos, a decir si se puede, si al menos vamos avanzando un día a la vez, para que cuando termine el Cuaresma podamos decir, he resucitado, he vencido, me he negado a mí mismo, o sea, he renunciado a todo aquello que me tenía atado o atada. Por eso este día de hoy vamos a hablar acerca de este segundo día que el Señor nos invita. El Evangelio del día de hoy, a ver, apúntalo por favor, San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. San Lucas 9, del 22 al 25. Hemos estado hablando del anuncio, del primer anuncio, en donde Jesús les explica a los discípulos, miren muchachos, ven para acá. Jesús les está hablando a ellos, lo mismo te hace a ti, me hace a mí esta mañana. Les dice a los discípulos, fíjense bien, tengo que pasar por 3 momentos. Va a haber un momento en donde ustedes van a ver el sufrimiento por el que voy a pasar, les está diciendo Jesús. Y va a haber un momento también en donde me van a crucificar, me van a llevar preso, me van a voltear, me van a clavar una lanza por el costado. Todo eso se los estaba diciendo en el primer momento. Y continúa explicando a los discípulos, pero va a llegar un momento en donde hay una cruz, en donde voy a estar crucificado, ahí voy a morir. Ahí, hasta ahí se va a terminar mi vida, la vida en este mundo. O sea, voy a morir. Pero también les hablaba del tercer momento. Al tercer día voy a resucitar. Por eso nosotros tenemos que pasar por ese desierto, por esa Cuaresma, para poder resucitar al final. Si tú y yo no experimentamos la Cuaresma como debe de ser, entonces la pregunta es, entonces ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a celebrar? Pues vamos a hacer lo que hacen todos, una fiesta, fiesta de té, ¿qué celebramos? Se trata de que en estos 40 días tú y yo hagamos el esfuerzo, como Jesús está diciendo, hacer el esfuerzo de renunciar a aquello que me tiene atado, mal hábito, ese vicio, esa manera de ser, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas en las cuales nosotros podemos cambiar si hacemos el esfuerzo. Por eso este día de hoy vamos a hablar acerca de lo que el Evangelio nos está diciendo, en donde nos hace una invitación muy especial para que continuemos con esa Cuaresma,
con esos 40 días. Y ahorita vamos a explicar un poquito más. Yo quisiera que te prepares con tu Biblia, te tengas tu Biblia allá en la mano. También te tengas un lápiz, una pluma para apuntar. Necesitamos ir anotando algunas cosas. Eso nos va a servir, hermanos y hermanas. Nos va a servir para el futuro. Si nos preguntaran, ¿y por qué celebramos la cuaresma? ¿Es algo nuevo? Bueno, de eso vamos a hablar. Entonces empezamos haciendo una oración breve, y luego nos vamos al Evangelio, y luego nos vamos a otra oración, la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias este día de hoy por habernos despertado. Que este día de hoy podamos, Señor, llenarnos de tu sabiduría. Que en este segundo día de Cuaresma podamos, Señor, entender cuál es el llamado que nos haces en este mundo. Cuál es el llamado que me haces como hombre, como mujer, como esposa, como esposo, como hermanos, como hijas, como hijos. Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestro corazón, abra nuestros oídos para poder interpretar lo que tú nos quieres decir a través de este mensaje. Te lo pedimos por la intercesión de María, Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice así, estamos hablando San Lucas 9, del 22 al 25. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, va a ser rechazado por los ancianos del pueblo, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, y le van a dar muerte, pero al tercer día resucitará. Y continúa Jesús. Si alguno quiere seguirme, quiere ser mi discípulo, deberá olvidarse de sí mismo, levantar su cruz, pagar su cruz de cada día y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que entregue su vida por mi causa, este se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si él se pierde o se destruye a sí mismo? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como que no tiene sentido, voy a hacer énfasis en esta parte, donde dice Jesús, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que entregue su vida por mí, ese se salvará. Ahí como que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo voy a perder mi vida para poderla salvar? ¿Cómo está eso? Perder la vida significa renunciar a mis gustos, a mis placeres, a mi confort. De eso está hablando. No está hablando de que tenemos que irnos a otra parte o cambiar esta situación, no. Se trata de desterrarnos, deshacernos de aquello que sabemos que nos tiene controladas o controlados. Ejemplo, si me dicen a mí, puedes dejar de tomar los refrescos, hay gente que dice, pues si quiero lo hago, y por qué no lo haces, pues porque no quiero. De eso se trata. El alimento que estamos comiendo, estamos atados a ello. Las amistades que tengo, los ambientes que tengo, los hábitos que tengo, ¿puedo renunciar a ellos o no puedo? Hay personas, por ejemplo, que son asiduas a fumar, fuman. El vicio del cigarro. Entonces, el médico le dice, ya no fumes, o fumas menos, ya no fumes tanto. Sí, pero no lo puedo dejar. Las personas que toman alcohol, hablo de cerveza, de vino, todo aquello. El médico dice, bájale
te está haciendo daño. Sí, pero no lo baja, continúa igual. Los ambientes en donde andan nuestros hijos o donde andamos nosotros, podemos hacer, si sabemos que nos hace daño, podemos hacerlo a un lado. Esa persona te me está diciendo, te no sirvo para nada, te soy malo, te soy mala, puras cosas negativas. Puedo renunciar a ella, a él, porque ya me está haciendo daño. Está en mi amiga, está en mi amigo, está en mi comadre, está en mi compadre. Niégate a ti mismo, renuncia, de eso se trata. Por eso vamos a ver lo que nos quiere decir el Evangelio este día de hoy. Y dice más o menos así. Dice, Jesús les está dando a los discípulos, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho. O sea, si estamos hablando del sufrimiento, tal vez tú y yo estamos pasando por ese momento de sufrimiento. Quizás no hay dolores físicos, quizás no, pero quizás sufrimos por nuestro familiar que no se recupera. Quizás sufrimos por nuestra hija, nuestro hijo, que no puede ver la luz, porque está cerrada por aquello que hace. Quizás nosotros estamos sufriendo por la actitud de nuestro cónyuge, o nuestro trabajo, o nuestro tiempo, o nuestra salud. Quizás estamos pasando por un momento difícil, pero el Señor nos dice, ánimo, yo estoy contigo. Tenemos que estar trabajando en la virtud, en las virtudes. Es una virtud, es aquello que tenemos y lo logramos a través de un esfuerzo. En este caso, en este primer momento, hablamos de la virtud de la valentía, ser valientes. La virtud de la valentía nos va a ayudar para no tener miedo en medio de las dificultades. Esa es una virtud. Dios nos da los dones, las capacidades, y Dios quiere que tú y yo tengamos virtudes. Están las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, virtudes teologales. Pero en este caso, en este primer momento, donde Jesús les está hablando a los discípulos, les está diciendo, voy a tener muchos problemas, me van a ver crucificado, voy a morir. Y entonces ellos empiezan como a decir, ¿cómo te va a suceder eso? Y Jesús les está diciendo, no tengan miedo a las dificultades. Solo te llega a la meta, es la única forma. Solo llegamos a la meta cuando no tenemos miedo. Si queremos lograr un objetivo, necesitamos no tener miedo. Les pongo un ejemplo. Hay momentos en donde me dan ganas, sí me dan ganas de ya no presentar eso. Digo, se me dificulta mucho estar con esto. Mejor me quedo dormido, mejor me quedo acostado y no lo hago. Y tengo miedo de seguir adelante. Sin embargo, el Señor me dice de una manera, tienes que tener valentía. El miedo no es de Dios. Si tú en momentos de tomar una decisión en este tiempo de Cuaresma, decimos, ¿y si me pasa esto? ¿Y si se enoja? ¿Y si no quiere? ¿Y si no salen las cosas como yo quiero? El miedo muchas veces nos detiene. El miedo de los discípulos de ver a Jesús, de estar escuchando a Jesús, lo que ellos iban a presenciar. Ellos tenían miedo, por eso estaban de una manera desesperados. Pero Jesús, al ver que no tenían valentía,
que tenían miedo, entonces les hablan más en serio. Y les dice, miren, vengan para acá. Les voy a dar las condiciones, eso se requiere para que sean mis verdaderos discípulos. ¿Qué necesitan hacer? Se los voy a decir. ¿Por qué Jesús hace énfasis en eso? Vamos a ver 3 puntos, estamos en el primero. Jesús les está anunciando todo lo que va a parecer, pero ellos tienen miedo. Cuando tú y yo platicamos con nuestros cónyuges, o con papá, o con mamá, o con nuestros hijos, hijas, va a llegar un día en donde voy a tener 74, 75, 80 años, si Dios quiere, pero va a haber un momento en donde tal vez vaya a aparecer algún dolor, tal vez vaya a perder la memoria, tal vez ya no me vaya a poder, no vaya a poder caminar, ya no me voy a poder mover, quizás me van a empujar en una silla de ruedas. O sea, les estamos diciendo, ¿y qué pasa con algunas veces en nuestra familia? Ay, no me hables de eso, no me hables de eso. Yo no quiero saber, tú nunca te vas a morir. Sí, me voy a morir, tengo que, algún día ya no vamos a estar aquí. Entonces, cuando tú empiezas a practicar a tus nietas, a tus nietos, a tus hijos, a tu cónyuge, después y dos, ya empezamos a hablar y ya hicimos el testamento, porque ya estamos en la tercera etapa. O sea, ya estamos más para allá que para acá. Esa es una realidad. Entonces, estamos hablando de este primer momento. Jesús les está diciendo a sus discípulos todo lo que va a pasar, como tú y yo, cuando participamos con nuestra familia, nuestros hermanos, nuestras hermanas, hermanos, o mamá, o cuñada, o hija, o sobrina, o nieta. Algún día yo ya no voy a estar aquí. Algún día Dios me va a llamar. Y entra esa especie de miedo, de miedo. Y el miedo nos detiene para continuar con esta obra. Pascua, Pascua. Este tiempo de cuarenta, vamos en el segundo día, vamos caminando 40 días, ¿para qué? Para llegar a la Pascua. Y ahí cuando hablamos de 40 días para la Pascua, estamos hablando de la Pascua, de pasar de la muerte a la vida. Si tú te acuerdas, en el libro del Éxodo, Dios manda a un hombre, Moisés. Dios manda a un hombre, Moisés, a liderar a un pueblo que estaba oprimido, estaba esclavizado. Había el faraón que los tenía haciendo trabajos forzados, no había descanso, no había dinero, no había nada. Solamente ajos y cebollas, era lo que comían. Pues Dios vio que este pueblo estaba esclavizado, mandó a un hombre, ese hombre se llamó Moisés. Moisés fue hasta ese pueblo y le dijo al faraón, deja libre a este pueblo. No vamos a hablar tanto de esa parte porque está muy interesante, vamos a irnos rápido. Este hombre lidera al pueblo, el pueblo que estaba prisionero en Egipto, Moisés va al frente y Moisés va dirigiendo este pueblo, lo va dirigiendo. ¿Cuántos años Moisés con el pueblo pasó por el desierto? Apúntame ahí, por favor. ¿Cuántos años? Estamos en el libro del Éxodo. Génesis, Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento. ¿Cuántos años pasaron Moisés caminando? No había autos, no había Uber, taxis, nada, autobuses tampoco. Caminar 40 años, exactamente, gracias María, 40 años. Sin embargo, hay un dato muy importante. Salieron de Egipto, iban hacia la tierra prometida. Había 2 caminos
de pasar de Egipto a la tierra prometida, hacia los caminos. ¿Por qué? Ahora la pregunta, ¿por qué Moisés de a ti no se vino directo? ¿Por qué hizo una vuelta larga para llegar a la tierra prometida? ¿Por qué Moisés no se fue por la vía corta? Estaba más cerquita. No, Moisés se vino, hizo una rueda, un círculo. Se hizo una ruta más larga, más extensa, para conducir al pueblo hacia la tierra prometida. Y Moisés, bueno, tenés pregunta, ¿por qué Moisés no se fue por la vía corta? Se fue por la vía larga. ¿Por qué? Tenés pregunta. Pero la pregunta también, según la pregunta, a ver, no sé si te vayan a juntar, según la pregunta, ¿qué edad tenía Moisés? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando Dios le llamó para que fuera a esa misión, a liderar a ese pueblo? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando le dijo, Moisés, ven, vas a hacer este trabajo? Ahora, mientras me dices cuántos años tenía, voy a continuar hablando. Era, Maya, solo para traducir olvidaron la esclavitud. Sí, ahí vas, María, ahí vas. Pero te voy a dar esta explicación. Dios le dio orden a Moisés de sacar ese pueblo de aquí a acá. Esto es Pascua, se llama Pascua judía, la Pascua judía. Dios le dijo a Moisés, saca ese pueblo, pero no te vendas por la vía corta, no, vete por la vía larga, porque había personas que tal vez se querían regresar a la esclavitud. O sea, por si se arrepienten, para que no regresen. Esa fue la intención de Dios. Moisés fue obediente a Dios y en lugar de irse directo, se vino por acá para que las personas les costara trabajo regresar a la esclavitud, regresar al tejado. Ya Dios estaba liderando a su pueblo. Entonces, esa es la pausa, no, María González, no. Pregunta, ahí va, ¿qué edad tenía Moisés cuando Dios lo mandó a liderar al pueblo? Te lo voy a decir para que te la apuntes, ¿verdad? Te lo voy a decir. Tenía 40 años, 40 años. ¿Dónde dice en la Biblia que tenía 40 años? Moisés tenía 40 años cuando Dios lo llamó para liderar a ese pueblo. De a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 23. Hechos 7, 23. Hechos 7, 23. Moisés tenía 40 años cuando fue a visitar a esos hermanos y luego pues ahí en el problema pues se convirtió en un asesino y como se convirtió en un asesino se fue al desierto. Y ahí en el desierto es cuando Dios le llama. Aproximadamente 40 años tenía Moisés cuando fue a visitar a sus hermanos y eso provocó que fuera a liderar a este pueblo. Muy bien, ahora, ¿por qué te estoy contando esto de Moisés? Porque la 40 que estamos pasando son 40 días, estamos en el segundo día. Nosotros le llamamos la Pascua cristiana, Pascua cristiana. ¿Qué significa Pascua? Pascua. La Pascua que nosotros los cristianos celebramos, o sea, Easter, resurrección, otros le llaman la coneja, no tiene nada que ver con la coneja. Es cuando nosotros celebramos la resurrección, pasamos de la muerte a la vida.
de la muerte a la vida. Esa es la Pascua cristiana. Pasamos de la muerte a la vida. O sea, los tres acontecimientos de Jesús. Sufrió, murió, resucitó. Nosotros vamos a morir en estos 40 días, morir a qué, morir al tejado, morir a aquello que nos tiene atadas o atados. Por eso dice Jesús en el Evangelio de hoy, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, renuncia a todo aquello que dice, no puedo. Las tortillas de harina no puedo dejarlas, me gustan las tostadas, a todos nos gusta. A todos nos gustan las tortillas de harina, el pan, a todos nos gusta el pan, los dulces, a todos. Bueno, dice Jesús, pues renuncia a aquello que te gusta, porque tal vez eso que te gusta es lo que más daño te causa. Entonces, repito, Pascua cristiana, cuando vayamos esta cuaresma, lo terminemos, vamos a celebrar la Pascua, resurrección, Easter. Ahora vayámonos por Moisés. Moisés, decíamos, 40 años tenía cuando Dios lo llamó para liderar ese pueblo. Siguieron avanzando. ¿Cuántos años caminaron en el desierto? 40 años. O sea, la cuaresma de Moisés, 40 años. La cuaresma de Jesús, 40 días. Cuaresma, 40. En el paso de Moisés fueron años. En el paso de Jesús fueron días. Por eso Moisés sigue caminando. Dios había dicho, ese pueblo te está esclavizado, sácalo de ahí. Lo sacó. Y ese pueblo, conforme iba caminando, ese pueblo como que quería volver al pasado, decía, no podemos. Y empezó ese pueblo que estaba pasando por la cuaresma, ese pueblo empezó a desesperarse, decía, Moisés, mejor nos hubieras dejado allá. Como hay algunas veces en donde tú y yo, tal vez podamos decir, mejor no hubiera ido a la iglesia. Antes vivía bien padre, en los bailes, en el alcohol, en esto, en lo otro. Pero ahora que estoy más cerca de Dios, ahora que me quiero acercar a Dios, vienen más problemas. Este pueblo que estaría Moisés también. Le decía, Moisés, mejor nos hubieras dejado allá. Allá estábamos muy bien, ya estábamos acostumbrados. Segunda pregunta, a ver, póngase a trabajar. Segunda pregunta, ¿cuántos años tenía Moisés? Estamos hablando, ¿cuántos años tenía Moisés cuando se atrevió a tener un encuentro con Dios en el desierto? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando se atrevió a ir más allá, a caminar más allá? Acuérdate, Moisés era un pastor que cuidaba ovejas. Y hubo un momento en donde Dios llamó a Moisés y empezó, ¿te acuerdas? Allá en el monte Horeb, en la montaña. Moisés vio tener una luz allá. Dijo Moisés, te habla por ella, te habla. Porque esa lumbre no se apaga. Moisés estaba abajo mirando a los borregos, era pastor. Entonces Moisés dijo, déjame ir. Él fue más allá de donde tenía que ir. Nadie lo mandó. Había algo en él que le impulsaba ir más allá. Y cuando él sube a la montaña, ahí escuchó la voz de Dios que le dijo, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es un lugar santo.
hablo del encuentro de Moisés con Dios. Segunda pregunta, ¿qué edad tenía Moisés cuando tuvo el encuentro con Dios? ¿Qué edad tenía? A ver, pone ahí, ¿qué edad tenía Moisés? Ponme la edad que tú piensas, porque si hablamos que tenía 40 años cuando lo llamó, ahora, ¿cuántos años tenía? Exactamente, 80 años. Gracias, María. Entonces vas a buscar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 30 al 34. Hechos 7, del 30 al 34. Ahí dice que Moisés tenía 80 años cuando tuvo ese encuentro con el Señor. ¿Por qué te cuento eso? Porque es parte de la cuaresma de Moisés. Finalmente, para terminar con Moisés, para regresarnos al Evangelio, estamos hablando de la cuaresma de Moisés. En el paso de Moisés fueron 40 años. Jesús, 40 días. Es lo que estamos diciendo tú y yo, hoy es el segundo día. Finalmente, ¿a qué edad murió Moisés? ¿A qué edad murió Moisés? ¿Dónde dice en la Biblia a qué edad murió Moisés? Porque Moisés, te adelanto, Moisés no entró a la tierra prometida. Esa cuaresma de Moisés no fue completa porque él no entró a la tierra prometida. Pero ese es otro rollo, después lo podemos hablar. Pero ve por favor al libro del Deuteronomio. Deuteronomio, por favor. Deuteronomio está en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. De los primeros 5 libros, ahí está el libro del Deuteronomio, capítulo 3, versículo 28. Deuteronomio 3, 28. Ahí dice que Moisés tenía 120 años. 3 etapas de Moisés, a los 40, a los 80 y a los 120, para celebrar la Pascua. Ellos celebran la Pascua, el pueblo judío, el pueblo de Israel, los israelitas celebran la Pascua, sí. ¿Cómo les llamamos a ellos? Ellos celebran la Pascua en otro tiempo. Nosotros la celebramos en este tiempo. Ellos no es el mismo tiempo, es otro tiempo. Nosotros le llamamos la Pascua cristiana, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Nosotros celebramos que Jesús murió por nosotros. Los 3 momentos, sufrió, murió y resucitó. 3 momentos en nosotros en esta cuaresma. Morir a ese mal hábito, quizá vamos a sufrir primero, porque no vamos a podernos aguantar. Pero el segundo momento vamos a decir, ya lo logré, ya renuncié a todo. Y luego vamos a decir, en esta cuaresma logré vencer ese detalle, logré vencerlo. Entonces, nosotros celebramos la Pascua cristiana. El pueblo de Israel, el pueblo judío, celebra la Pascua judía. Ellos celebran la Pascua del pueblo de Israel. Ellos celebran de la esclavitud a la libertad, del pueblo de Egipto a la tierra prometida. Esa es la celebración de ellos, porque ellos no creen en Jesús, nosotros sí. Entonces ellos están celebrando la Pascua judía con un cordero, te acuerdas las plagas, cuando el ángel exterminador, hacen todo un ritual. Pero ellos están celebrando de la esclavitud a la libertad, que Dios los liberó de la esclavitud. Nosotros no celebramos eso, nosotros celebramos pasión, muerte y resurrección de Jesús en la Pascua cristiana. ¿Por qué te cuento todo esto?
porque Jesús les está diciendo a los discípulos, segundo momento. En el primer momento del Evangelio habla del primer anuncio. Repito, Jesús les dice a los discípulos, me van a ver, te voy a pasar por momentos difíciles, me van a llevar preso, me va a doler, voy a sufrir, y va a llegar un momento en donde me van a clavar, me van a meter la lanza por aquí. Ustedes, tranquilos. Pero no tranquilos, ellos tenían miedo. Y luego le dijo Jesús, después de morir, voy a morir. Más miedo les daba a ellos. Y luego voy a resucitar al tercer día, voy a resucitar, un domingo. Entonces eso les causaba miedo. Como Jesús veía que ellos no tenían muy claro lo que Jesús les daba a entender, entonces pasamos al segundo momento, vamos a ver tres. En este segundo momento le dice Jesús, bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Voy a poner condiciones para que me sigan. O sea, voy a poner una especie de reglas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las condiciones para ser una discípula o un discípulo de Jesús? Ahí le dice, primero, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, ahí va. No es fácil, no es nada fácil, no es nada fácil. Si alguno de ustedes quiere ser mis discípulos, aquí estamos hablando de la virtud de la paciencia. La paciencia es una virtud. ¿Cómo logramos una virtud? Pues vale la redundancia, con paciencia. Si tú y yo somos personas impacientes y tenemos que ser pacientes, virtud significa hacer un esfuerzo. Si yo quiero ser más paciente, tengo que luchar, tengo que hacer un esfuerzo todos los días. Va a llegar un día en donde automáticamente la paciencia va a salir. Ya no voy a hacer esfuerzo. Esas son las virtudes. ¿Qué virtud necesitamos tú y yo? La virtud de la fe, la virtud de la esperanza, la virtud de la paciencia, la virtud de valentía, de ser valientes a pesar del problema, a pesar de la enfermedad, a pesar de que algunas veces el sentimiento me quiere ganar y decir, estoy ya soy viejo, ya me voy a morir. No, quita todos esos miedos, échalos fuera. Y ten la valentía de decir, voy a disfrutar este día como si fuera el último. Voy a aprovechar mis manos, mis pies, voy a aprovechar mi cuerpo. Voy a hacer la voluntad de Dios, pero soy valiente. Ante ese problema, ante esa dificultad, eso no me va a derrumbar. Que no me hable fulano, eso no me quita la paz, ni me va a quitar el hambre, para nada. Yo soy valiente a pesar de los problemas, a pesar de los dolores, a pesar de las dificultades que estoy pasando, tengo la valentía, porque Dios está conmigo. Entonces, en este segundo momento, vamos a ver tres, en este segundo momento Jesús le dice, los dio todos con miedo ahí, venga. ¿Quieres ser mi discípulo? Entonces, primero, pregúntense, ¿alguien de ustedes quiere? Pues yo me imagino que todos levantaron la mano. Entonces, todos levantaron la mano, dice Jesús, niégate, renuncia a tus apetitos. Renuncia a tus gustos. O sea, el renunciar quiere decir morir. Si el grano de trigo no muere, no hay fruto. Si nosotros no movemos los frijoles, pues no se puede hacer algo, frijoles molidos. Si la uva no es triturada, no hay vino.
no hay pan. El grano de trigo tiene que ser aplastado para tener fruto. La cuaresma se necesita morir, renunciar, para poder decir en Easter, en resurrección, decir, he resucitado. La decía que no podía dejar de tomar Coca-Cola, no más Coca-Cola. 40 días ni una Coca-Cola. 40 días ni una tortilla de harina. Ah, sí, me pondí una. Bueno, pero una no es nada. Logré vencer el placer. El placer me tenía posesionada. El placer me tenía posesionado. Ahora menos placer. Eso se trata. Que aquello no te controle tu estado de ánimo. Cuando nosotros nos molestamos, empezamos a venerar, ya no, ahora vestido hondo, ya no me enfado como en otros tiempos, ya no pierdo la paciencia como en otros tiempos, estoy muriendo aquello que me tenía controlada, los celos. Hay gente celosa, hay personas que yo era uno de ellos. A veces a los celos nos controlan. La envidia, la avaricia, la soberbia, el egoísmo, la prepotencia, la autoridad. Algunas veces no nos damos cuenta porque es muy natural, muy normal en nosotros. Pero quizás tengamos que preguntarnos. Estamos tratando a las otras personas como nos gustaría que te trataran, o solamente estoy esperando que me hablen bien, que se porten bien, que no me hago nada. Dice el Señor, muere, renuncia a ese sentido, a ese gusto, a esa necesidad de hacer eso. Renuncia a aquellas palabras que dices a esa persona, le hacen daño, le causas daño. Renuncia a ello. De eso se trata esta semana. Por eso Jesús le dice a los discípulos, venga, ¿tienen 100 discípulos? Bueno, tenemos ya 100 pies, pues todos levantaron la mano. Ok, tienes que renunciar, niégate, no digas, pues este a mí me gusta, ya no. Ahora tomabas tanto, comías tanto, ahora come menos, bájale. En México dicen, bájale 3 rayitas. Bájale un poquito. No necesariamente quiere decir que nos vayamos al desierto, no. Es no abusemos de aquello que nos gusta. No abusemos, más medido, para que podamos nosotros aguantar, soportar. Entonces, dice Jesús, niégate a ti mismo, renuncia. Después de eso, sígueme. Después de eso, sígueme. Pero antes no, si todavía no eres capaz de dejar aquello que te hace daño. Por eso la Iglesia nos invita a 3 puntos muy importantes en esta cuaresma. Una de ellas es oración, eso ya hablamos. Necesitamos orar. Segundo, nos dice, dar limosna, despréndete. Y no hablamos de expresión económica, no. Dar limosna es date tú como persona, date a aquella persona. Ella no me quiere abrazar, él no me quiere hablar. Pues nosotros vamos a hacerlo. Eso es darse a la persona. No estamos hablando de estar dando limosna, dinero, no necesariamente. Es me doy como hija, como hijo, como hermana, como hermano, como mamá, como papá. Me doy a ella, me doy a él. Y luego, la número 3 también se nos invita es ayunar. De eso ya hemos hablado bastante. Entonces, vamos, para no confundirnos, primer momento, decimos el primer anuncio. Y el primer anuncio nos lo dice a través de varios evangelios.
Los evangelios les llamamos evangelios sinópticos, porque los evangelios sinópticos nos hablan de este primer anuncio. Esto ya habíamos hablado anteriormente, pero ahora nos lo está presentando Mateo, Marcos y Lucas. Son evangelios sinópticos que nos están dando a entender la pasión, la muerte y la resurrección. Por eso el llamado que Jesús nos hace en este tiempo de Cuaresma es a pero si vamos, sígueme, sígueme. ¿Te acuerdas tú, aquel joven, un joven, que decía, Jesús, Jesús, ese es el otro momento, Jesús, ¿qué tengo que hacer para lograr la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Dime, dime Jesús. Yo me imagino que el joven se acercó con Jesús para preguntarle, porque él lo tenía todo, sí, pero él quería saber más acerca de la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Jesús le dice, mira, primero, los mandamientos, todos, yo ya los he cumplido, le dijo este hombre, eso ya lo llevo bien. Amarás a Dios, sí, hago esto, hago esto, hago esto. Los 10 mandamientos, los puntos. Jesús dice, oye, pues como que ya vas avanzado. Y luego Jesús le dice, bueno, mira, ya la última parte. Vende todo lo que tienes, vende todo lo que tienes, deshácete de aquello y después se lo llevas a los pobres, a la gente que necesita. Después que hagas eso, vienes y me sigues. ¿Qué hizo este hombre? No, dijo, no, eso no se puede. Yo no me puedo deshacer de lo que he tenido. Estaba prisionero de su situación. Estaba prisionero y él no estaba dispuesto a renunciar para nada. Así hay mucha gente hoy en día. La Cuaresma la vive de una forma light. Yo le pregunté a mi hermano, y dije, oye, ¿para ti qué es la Cuaresma? Para mí la Cuaresma, yo dije, ayuno, oración, abstinencia. No, para mí la Cuaresma es ir a la playa, patrilotada. No, desde los andas bien mal, hermano, andas bien mal. Este joven no quiso renunciar. Como tal vez nosotros o conocemos a alguien que no es capaz de renunciar a Pedro. Te estoy hablando del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 16. Mateo 19, 16 al 22. Está hablando del joven rico. Dice, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, si Jesús les está diciendo a los discípulos, hagan todo esto y luego me siguen. Jesús le dice a este joven, despréndete, deshácete de todo aquello y luego me sigues. Como te estaba poniendo condiciones muy difíciles, pues esa es la invitación, hermanos y hermanas, que el Señor nos hace. El Señor nos invita a adquirir el don de la paciencia. El don de la paciencia es una virtud. Te decía hace un momento, las virtudes no son fáciles, tenemos que hacer un esfuerzo, pero cuando ya haces ese esfuerzo, las virtudes van cayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Cuáles son las virtudes que nos faltan? La virtud de la fe, la virtud de la esperanza, la virtud de la caridad. ¿Cuáles son las virtudes que nos hacen falta a nosotros? Por eso, en este tiempo de Cuaresma, segundo momento, segundo día, el Señor nos invita. ¿Qué estamos haciendo para renunciar a todo aquello? ¿En qué parte de nuestra vida estamos muriendo? Y decir, ya no estoy haciendo aquello, ya no hago esto otro,
ahora hago menos. Ya no estoy poniendo como ponía antes, ahora pongo más limitado. De eso se trata. De eso se trata. Es bajarle al ritmo. Me preocupa todo, dice el Señor. Bájale. Me preocupa sí, pero no me quita la paz. No me quita la paz. Ahora vivo de una forma diferente. ¿Por qué? Porque estoy renunciando. Estoy renunciando a todo aquello. Y algunas veces, hermanos, algunas veces quizás vamos a renunciar, pero la cruz la vamos a llevar ahí. Quizás la cruz de la enfermedad, quizás la cruz del pollo, la cruz de papá, de mamá, de nuestra hija, nuestro hijo. Vamos a llevar esa cruz, pero no vamos a ir solas, no vamos a ir solos. El Señor va acompañándonos y el Señor va por nosotros y Él nos ayuda a llevar esa cruz porque Él va adelante de nosotros. Por eso dice Él, sígueme. O sea, Él va abriendo camino. Él va abriendo camino para que tú y yo, si tropezamos, Él nos va a levantar. Hermanos y hermanos, segundo día del Cuaresma, este día sigamos haciendo el esfuerzo de ser mejores personas, de ser diferentes personas, que vayamos renunciando a todo aquello que nos tiene amarrados y que nos cuesta trabajo dejar. Vamos a pedirle al Señor para que nos siga dando la fuerza, la capacidad de poder renunciar y decir no más ateo, ahora va a ser menos ateo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, en este segundo día del Cuaresma, te doy gracias porque me estás invitando a renunciar a todo aquello que estoy haciendo en exceso, aquello que me hace mal, aquello que no debo de pensar de más, que no debo preocuparme de más, aquello que de repente me da miedo pensar, Señor. Señor, dame la fuerza, la fortaleza para seguir trabajando, luchando todos los días y que nos ayudes. Y que esa fuerza que viene de ti, de tu parte, nos siga levantando todos los días. Bendice a nuestra hermana María González, a María Alvarado, a nuestra hermana Juanita González, y a los hermanos y hermanas que nos van a ver por YouTube o que nos están viendo por YouTube. Derrama bendiciones sobre ellas, sobre ellos, sobre Blanca Gloria, sobre Jenny. También te pedimos por Yola, te pedimos por Sofía Rangel, por todas aquellas hermanas y hermanos que hoy no pudieron conectarse por sus trabajos, porque no fue el tiempo, pero bendice a los hermanos que están en Odessa, a Beto, a Joel, a Hugo y a todos sus compañeros, que tú sigas derramando bendiciones. Te lo pedimos por la intercesión de María, Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, dos anuncios, hermanos. Bueno, tres anuncios. Uno de ellos, la rifa que estamos planeando la vamos a tener el febrero 28, ese próximo martes. El próximo martes vamos a tener la rifa, son 27 premios, 27 premios. 1, 2, 3, hasta 27, febrero 28. Esa es una. Segundo anuncio, estamos haciendo otra rifa, pero chiquita. ¿Cuándo la vamos a hacer? Cuando terminemos, después del día 28. O sea, vamos a empezar el 1 de marzo. Y no va a ser tan larga, quizá una semana, quizá 2 semanas. Entonces, aquí tenemos los boletos, los números. Es del 1 al 40, del 1 al 40, del 1 al 40. Entonces, esos son los boletos que tenemos
te voy a mostrar los premios que vamos a llevar a cabo. Los premios, mira, son estos libros de Poncita Padrera. ¿Por qué estamos mostrando estos libros? Porque estamos en el apostolado de la Cruz y ella fue la fundadora. Entonces, la vida de ella nos enseña un nuevo estilo de vida, como mujer, pero también como hombre. Entonces, esos son los premios. También vamos a tener este premio de la Biblia, es una Biblia, la Biblia Jerusalén, letra grande. También vamos a tener dentro de esos premios la Biblia, esta Biblia, la Biblia Sagrada. Es una Biblia para tener en la casa, trae imágenes, etcétera, etcétera. También vamos a tener esta Biblia, que es la Biblia latino, letra grande, la Biblia latinoamericana. También vamos a tener esta Biblia, la Biblia G. Esta viene aquí abajo, viene con comentarios del catecismo de la Iglesia Católica. Pues es una Biblia grande, Biblia de estudio. También vamos a tener estos dos. Este es una nafre chiquito. Es para poner el incienso. Bueno, tú le puedes poner lo que quieras, pero le puedes poner un carbón, una velita, pones aquí y luego después le vas a poner incienso y se va a incensar toda tu casa. ¿Ok? Para eso es. Y luego también tenemos mira, es un pequeño asador. Si tú quieres comer menos, necesitas un asador de estos, ¿verdad? Es un asador. Lo vas a abrir y vas a meter la carne. Todo lo que esté ahí te lo puedes poner. Y luego le vas a cerrar. Le vas a poner el carbón y todo. Y luego, pues así te vas a poner más esbelta, más esbelto. ¿Ok? Entonces, estos son los premios que vamos a rifar. Ya Lola me pidió 5 números. Ella es la primera que pide 5 números. Y yo le agradezco mucho. Lola, ayer te iba a hablar, pero anduve haciendo otras cosas, pero te iba a hablar, pero ahorita te lo digo, gracias por tu ayuda, gracias por tu apoyo, te agradezco. No tienes que ayudarme, pero si puedes, pues está bien, pero si no puedes, no tienes que ayudarme. No es obligación, yo simplemente invito a las personas, si alguien puede apoyarme con un número o 5 números. Si me apoyan con 5 números, pues va uno extra, ¿verdad? Entonces, Lola es la primera que nos va a apoyar con 5 números, pero van a ser 6 para ella. Ojalá Dios quiera que se saque premios como los que estamos mostrando. Pero si tú me quieres apoyar con algún boleto, esta sería la segunda semana de marzo. Segunda semana de marzo. Blanca también nos ayuda. Estos son solamente 40 números, del 1 al 40. Pero ya hay 6 que le vamos a separar a Lola, ¿verdad? Entonces, hermanos, tercer anuncio. Vámonos para el desfile. Al desfile va a ser a las 2 de la tarde, me parece. Entonces, el apostolado de la Cruz está poniendo sillas y los hermanos van a vender allí no sé qué cosas, pero vamos nosotros a ayudar, a ver si te podemos ayudar. Así que nos vas a ver ahí en el desfile, nos vamos a desfilar, vamos a andar ayudando, apoyando ahí en lo que podamos, hasta donde podamos. Te doy las gracias, primero Dios, nos vemos mañana viernes a las 9 de la mañana. Pases un buen día, espero mañana. Bye bye.